grandeza, caminando en grandeza, la verdadera grandeza. Lucas capítulo 1 verso 31 dice: he aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, diga conmigo, grande. Diga, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. He aquí, verso 31, quedarás encinta, dice Gabriel a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, este será grande. Esta palabra es una palabra profética dada a María con respecto a Jesús, que tuvo cumplimiento en cabalidad. Y dice que el destino de Jesús es que Él sería hijo del Altísimo y que el Señor Dios le daría el trono de David y que reinaría sobre la casa de Israel o de Jacob por los siglos, que su reinado no tendría fin. Pero la palabra profética incluye también que su nombre sería grande. Y será grande. Él sería grande. Cristo sería grande. Cristo es grande. Y fíjense, mis hermanos, que la Biblia dice que el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. El anhelo del corazón de Dios es que todos nosotros seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. En el corazón de Dios, el motivo del corazón, la razón por la cual Dios crea la raza humana, es porque antes de la fundación del mundo Él se propuso en sí mismo hacer de nosotros, de la raza humana, una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. El motivo de la creación del hombre fue el amor que Dios le tenía al Padre. Por eso lo que salió del corazón del Padre volverá al Padre. Nosotros fuimos sembrados aquí como semillas para que brotando pudiésemos dar la expresión, la genética, la imagen del Hijo, para que Jesucristo pudiese encontrar en nosotros un pueblo donde Él se deleitara y se expresara. Y el pecado trastocó ese propósito. Sin embargo, Dios no desistió de ese propósito, de ese plan establecido ya en su corazón. Por esa razón, cuando venga Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar, se encontrará con su pueblo, se encontrará con su amada, que manifestará precisamente la genética de Cristo, manifestará precisamente el carácter de Cristo. Tenemos un libro en la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares, y es el romance, cierto, del amado con la Sulamita, Salomón y la Sulamita. Salomón, la palabra Sulamita es el femenino de Salomón. Lo que está diciendo es el romance de Cristo con la iglesia. Por eso cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando nosotros nos volvemos a Él y nos dejamos procesar con Él, empezamos a manifestar su carácter, empezamos a manifestar su esencia. En realidad, cuando Él nos abrace, cuando nos encontremos con Él, seremos semejantes a Él. Cristo sería grande. El anhelo de Dios es que nosotros lleguemos a ser semejantes a Él. Dios nos ha llamado, mis hermanos, para grandes cosas. Oswald Smith, un evangelista, dijo: si tú esperas grandes cosas de Dios, entonces emprendes grandes cosas para Dios. Si esperas grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. A Dios le agrada que tú le creas por cosas grandes.
Ahora bien, no te preocupes, ya voy a definir a qué me estoy refiriendo por grande, porque es probable que tú te encuentres con una sorpresa ahora cuando empiece a definir qué significa grande para Dios, que no es lo mismo de grande para nosotros. Fíjense que de Juan el Bautista se dice algo increíble con respecto al concepto de grandeza. Si usted lee el Lucas 7:28, dice de Juan el Bautista lo siguiente. Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres ninguno es mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Fíjese qué tremendo eso. O sea, todos los que vinieron, todos los que vinieron después de Juan, todos los profetas, dice definitivamente, o lo que está diciendo, se lo leo de nuevo, Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer ninguno es mayor. Piense en Abraham, piense en Moisés, piense en Elías, piense en Jeremías, piense en Isaías, piense en todos los profetas antes de Juan, ninguno es mayor que Juan. Pero dice, o sea, Juan era mayor que todos ellos, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que Juan. ¿Cómo así? ¿Por qué? Fíjense, los antiguos, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron del Mesías que vendría. El Mesías vendría. El Mesías alguna vez vendría. Y ellos hablaron acerca del Mesías, tuvieron revelación del Mesías que vendría. Y eso los hizo grandes. La revelación del Mesías los hizo grandes, del Mesías que venía. Luego aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no dice el Mesías está allá adelante y viene, sino que Juan el Bautista dice que el Mesías está delante de él. Él ve a Jesús cuando está viniendo, le estaba bautizando a la gente. Y él dice: he aquí el Cordero de Dios, y tiene revelación. Primero habla un lenguaje que todos los israelitas conocen. Ellos están familiarizados con el Cordero que tienen que llevar como un sustituto por sus pecados. Ellos estaban familiarizados con la idea de que cuando ellos llevaban ante el sacerdote el Cordero y el Cordero era muerto, él dice que lo que hacía esa muerte era que los limpiaba temporalmente del pecado hasta ahí cometido por ellos. Un inocente moría por los culpables y era limpiado del pecado o de los pecados que llevaban hasta ese momento. Pero Juan el Bautista, mirando a Jesús, dice: he aquí el Cordero. Y todo el mundo sabe de la idea de que es alguien que va a morir para limpiar el pecado. Pero el Juan el Bautista agrega: he aquí el Cordero de Dios, no que limpia, sino que quita. Eso es una revelación tremenda. Quita el pecado del mundo. Y eso fue grande. Y por eso que Juan el Bautista era mayor que los demás. Porque los demás decían que el Mesías estaba delante, o sea, venía. Pero Juan decía que el Mesías estaba frente a él. Pero dice la Biblia que en el reino de Dios todos los hijos del reino somos más grandes que Juan el Bautista. ¿Y sabe por qué? Porque no decimos nosotros que el Mesías un día solo vendrá. No estamos diciendo que está delante de nosotros. Nosotros tenemos el alto privilegio, y aquí tiene que haber revelación para tu espíritu, porque el Mesías está dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, preciosos. Está dentro de ti para procesarte. Está dentro de ti, está trabajando. El Señor Jesús vino a esta vida. Él vivía saturado, vivía impregnado de toda la vida de Dios, lleno del Espíritu Santo. Él dependía de la vida de Dios, lleno del Espíritu Santo. La persona de Dios mismo moraba en él. Él era uno con Dios. Él cumplió todo el trato legal que debía de cumplirse por causa de los pecados. Habíamos transgredido lo legal de Dios. Legalmente alguien tenía que suplir esa legalidad. Jesús fue y muere por todos nosotros. Él recibe la ira que correspondía el que nosotros habíamos quebrantado la ley de Dios. Ese Señor Jesús muere por todos nosotros y en la cruz dice: consumado es.
¿Por qué dice consumado es? Porque todo lo que tú y yo debíamos de pagar, todo lo que necesitábamos que se hiciera a favor de nosotros, Él lo hizo. Su vida fue una ofrenda que satisfizo la justicia divina. Por eso Jesús dice, consumado es, Padre. Pero venía a continuación algo más glorioso aún, que Él simplemente supliera o satisfaciera, perdón si lo dije mal, diera satisfacción a lo que demandaba la justicia divina. El Señor Jesús sabía que una vez que Él resucitara, a partir de ahí, ahora Dios mismo vendría a habitar en nosotros. Él iba a lograr la posibilidad que el Dios del cielo, aquel ser al que los hombres no podían acercarse y morir y no morir, ahora los seres humanos por Cristo íbamos a tener acceso para venir al Padre y para que Él venga a nosotros, para venir a Dios y para que Él venga a nosotros, para que nosotros nos metiésemos en Dios y Él se introduzca dentro de nosotros. Este es un misterio increíble. Esto es más alto de lo que tú jamás te puedes imaginar, porque nosotros tenemos siempre la tendencia a sentirnos muy poca cosa. Tenemos la tendencia a sentirnos que le fallamos a Dios. A nosotros nos cuesta entender el poder de Dios, nos cuesta entender la soberanía de Dios, nos cuesta entender que el Dios todopoderoso todo lo ve desde arriba y desde el comienzo a fin Él ve la obra terminada. Lo que Él comienza, Él lo termina y en su tiempo todo está terminado. A nosotros nos cuesta vernos como terminados en Dios. Nosotros miramos nuestra temporalidad y miramos que nos falta, pero Dios no nos ve como que nos falta. Dios dice, la buena obra que yo comencé en ti, la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar, porque la senda del justo, así lo vio Salomón, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cristianismo no es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Cristianismo es el obrar del Dios todopoderoso en el corazón del ser humano para hacerlo distinto, para hacerlo un hombre santo, para hacerlo un hombre justo, para perfeccionarlo, para hacerlo agradable delante de Él. Bendito sea su nombre. Cada vez Él quiere impregnarse más y más en nosotros. Ahora, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de tener a Dios dentro de nosotros. Wow. Antes uno cambiaba de vaso, ahora cambia de micrófono. Usted, este mismo, por favor, este mismo. Usted puede imaginarse a David trayendo el arca la primera vez que él fue a buscarla una vez que fue ascendido rey. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Él no quiere vivir un día más en su pueblo sin que su presencia, la presencia de Dios, esté en su pueblo. David va a buscar el arca, pero ellos desestiman instrucciones previas de Dios. Venían felices trayendo el arca. Escuche, estamos hablando de la presencia de Dios manifestada en el arca. Dios escogió esa manera de manifestarse. David ahora va a traer lo que significa presencia de Dios para Israel. David es un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. La edad de oro para Israel fue en el periodo de David. Fue un hombre que es tipo de Jesús. Él quería la teocracia para su pueblo. Cuando él es reconocido rey, las personas empiezan a aclamar a David diciendo: David reina, David reina. Y David desde el balcón dice que tomen silencio, que hagan silencio. Y luego dice: alégrense los cielos y gócese la tierra. Y todos digamos juntos que es Jehová el que reina. Ese David tiene en su corazón la impresión, tiene en su corazón el peso de experimentar la presencia de Dios desde su niñez. David, cuidando las ovejas de su padre, tiene experiencias con Dios.
David no pertenecía a la casta sacerdotal, pero era un escogido por Dios porque él tenía un corazón sensible para Dios. David sabía hacer, él veía la diferencia entre Dios y el ejercicio sin Dios religioso. El ejercicio religioso sin Dios. Usted puede creer que el arca había estado en Gabaón. El arca fue llevada por los filisteos a las fronteras de Israel. Pero sabe que ahí en Gabaón todavía los sacerdotes seguían oficiando sin arca. Seguían oficiando sin arca, seguían oficiando sin presencia. David era un hombre que sabía hacer la diferencia entre cuando Dios estaba y cuando Dios no estaba. David era un anhelante de la presencia de Dios y él decide ir en búsqueda de la presencia de Dios y lleva a sus líderes, y había uno que se llamaba Usa, y ellos desestiman las instrucciones previas. Venían felices trayendo el arca, pero Usa tocó el arca equivocadamente, juzgando que sus manos eran más puras que el barro que iba a recibir el arca cuando se volcara, porque lo traían en carretas. Dios había dicho tiene que ser cargadas en los hombros de los sacerdotes. El Señor dice: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraerá a sí mismo. El arca representaba la presencia de Dios, representaba a Cristo, al Espíritu Santo. Usa toca el arca y muere fulminado. Se relaciona de una manera equivocada con la presencia de Dios, que es santa. Cuando la gente miraba el arca, inspiraba respeto. Usted no se atrevería a entrar a una planta nuclear pensando que puede hacerlo sin el equipamiento necesario. Gracias a Dios que al venir Cristo nos ha dado todo el equipamiento necesario para estar delante de la presencia maravillosa de nuestro Padre. Nos ha dado el equipamiento de entender que el Padre nos ama. Nos ha dado el equipamiento de entender que Cristo ya pagó la deuda y que por causa de Cristo podemos acercarnos delante de Él sin manchas. Podemos venir delante de Él con la justicia de Cristo. Podemos venir a cualquier hora y el Padre no va a estar ocupado porque somos sus hijos comprados a precio de sangre. Pero piénselo. Me he detenido más tiempo en este punto, pero piénselo. Sabe, en el mundo espiritual hay más conciencia que en el mundo natural, pero usted no es cualquier cosa. Usted porta la Biblia. Si usted es un creyente en este libro santo de Dios, la Biblia dice que usted porta a Dios en su vida. La Biblia dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los demonios saben eso. Los espíritus de enfermedad saben eso. Los demonios saben lo que usted porta. Por eso cuando usted llega a algún lugar, usted cambia el ambiente. Cuando usted llega a algún lugar, si usted lo cree, usted cambia los ambientes. Su jefe no sabe por qué las cosas les van mejor. La razón es que usted está al lado de él trabajando. Hay gente que no sabe por qué el accidente no fue peor. Dentro habían hijos de Dios. Usted porta la presencia de Dios. Usted es tan importante delante de Dios, preciosos, que si el Señor le saca a usted de esta tierra, este planeta se pudre. Hay quien detiene el mal. Es la presencia de los santos del Altísimo. Mas nosotros estamos diciendo que el Señor está dentro de nosotros. Tenemos la capacidad entonces de ser grandes porque el más grande está en nosotros. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Diga: mayor es el que está en mí. Diga: mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Diga: en mí está Cristo. Diga: en mí está Cristo. En mí está Cristo. Escuche, algo dije en la escuela ministerial que creo que es importante que usted lo entienda. ¿Sabe usted que el espíritu del diablo no está contra Dios? El espíritu del diablo está en contra del Cristo.
Por eso que se dice que es el espíritu del anticristo. O sea, en la religión universal que el diablo quiere establecer, quiere sí permitirle a los hombres que crean en Dios. El tema es que no tienes que creer en Cristo. Porque creer simplemente que hay un creador, cuando miras la naturaleza, según Romanos capítulo 2, la naturaleza solo te brinda el conocimiento de los atributos naturales de Dios. O sea, tú dices, Dios, el creador, debe ser todopoderoso, porque nadie crea esto tan lindo así nomás. Debe ser un ser inteligente. Mirando la naturaleza puedes leer algo de Dios, pero tú no puedes saber si ese Dios que creó el universo es bueno o es malo. Tú no puedes saber si ese Dios tiene regulaciones para ti. Tú no te ves mirando una puesta de sol y la puesta de sol diciéndote, hijo, ama a tu enemigo. No te habla así la naturaleza, pero sí te habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero ¿quién te habla sobre la didaqué? ¿Quién te habla sobre el mandamiento? ¿Quién te regula? ¿Quién te dice esto hay que hacer y esto no hay que hacer? Esto es lo que tienes que evitar y esto sí, yo te capacito y te habilito para que lo hagas. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no solamente decimos ser creyentes en Dios, como lo dicen las religiones del mundo, nosotros portamos al Cristo. Por eso nosotros sabemos lo que es correcto, por eso nosotros sabemos lo que piensa el Padre, por eso nosotros podemos hablar palabras de vida, por eso en nosotros está el espíritu de resurrección, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que el espíritu del mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso nosotros portamos la gloria de Cristo. Dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces la relación más preciosa, más grande, más sublime que tú puedes tener es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es Él dentro de ti y tú dentro de Él. Es que tu corazón de un día para otro, siendo un corazón que albergaba malos pensamientos, maldiciones, dudas, mentira, incredulidad, se convierte en un corazón que alberga a Dios. Ahora tu corazón es el Santísimo, tú con Él, Él contigo. Tú le llevas tus penas, Él te da sus alegrías. Tú le llevas tus cargas, Él te aliviana. Tú le llevas tus tinieblas, Él te da su luz. ¿Por qué? Porque tú y Él son uno. Bendito sea su nombre. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Ahí está dentro de nosotros. Eso permite que seamos grandes. Hay un comentario en el cielo. Dice, ellos son grandes. Los ángeles dicen, ellos son grandes. Hay un comentario en el infierno. Dice, ¿sabes qué? No los podemos vencer con tanta facilidad, porque la gran mayoría se aferra a Dios y esos son grandes. Ser grande no es lo mismo que ser famosos. Ser grande no es lo mismo que ser agrandado. El mundo tiene a sus grandes, a sus famosos. Madonna es famosa, Michael Jackson fue famoso y los famosos. Maradona es famoso, pero ellos no son grandes. La verdadera grandeza se logra solamente delante de Dios. Grandes para Dios. Y en este nuevo tiempo de restauración de la iglesia, en este tiempo en que Dios nos ha abierto puertas, entonces tenemos que estar atentos, porque la promesa es que la gloria postrera de su casa será más grande que la primera. La gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Ahora nosotros usamos a veces la imaginación y pensamos ver a Dios solamente haciendo milagros y decimos, esa es la gloria. Eso incluye la gloria, pero la mayor gloria no es solamente que Dios sobre con milagro. La mayor gloria es Dios manifestándose de una manera gloriosa en nosotros. Por algo Isaías 60 dice, levántate, es un imperativo, levántate, resplandece. Dice, levántate, resplandece. Ahora no dice que otro resplandecerá, dice que tú resplandecerás. Y dice,
¿Y por qué te tienes que levantar y tienes que resplandecer? Porque te está sucediendo hoy día, hermanos, para alguien estoy hablando acá. Te está sucediendo hoy día que ha venido tu luz, dice el Señor. Hoy día está viniendo tu revelación para ti. Ha venido tu luz, dice el Señor, ha venido tu luz. No es la luz de otro. Levántate, resplandece, porque te estoy marcando un nuevo día. Te he abierto una puerta. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la revelación. El velo ha sido quitado. Estoy llevándote a una nueva temporada. Estoy llevándote a una nueva estación. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. A alguien estoy hablando aquí hoy día. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. La gloria ha nacido sobre ti. Es tiempo de resplandecer. Es tiempo de caminar en grandeza. Caminas en grandeza no por la fama humana. Caminas en grandeza porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanece el Señor y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos quieren caminar en grandeza? ¿Cuántos quieren ser grandes, moverse en cosas grandes? ¿Cuántos sueñan con cosas grandes? Dios quiere que nosotros pensemos en grande, que procuremos en grande. El profeta dijo: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque llegó tu tiempo. Ensancha el sitio de tu tienda. La cortina de tus habitaciones sea extendida. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha tu fe, ensancha tu amor, ensancha tu corazón, ensancha tu confianza en Dios. Ensancha tu confianza en Dios, porque te voy a decir una cosa: si el aceite representa el amor de Dios, si el aceite representa el cuidado de Dios, ¿sabe qué? Dice que Dios le dijo a una mujer: yo quiero que me traigas muchas vasijas, porque yo las voy a llenar con aceite. Entonces esta mujer le habló a sus hijos y le dijo: traigan las vasijas, todas las que encuentre. Y dice que venía el aceite y le echaban sobre una vasija, y le echaban sobre otra vasija, y le echaban sobre otra vasija, y le echaban sobre otra vasija. No te olvides, el amor de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios es el aceite. Y dice que venía y las vasijas venían y se llenaban, pero dice que el aceite cesó no cuando las vasijas dejaron de llenarse, no cuando el aceite cesó, sino que fue al revés. El aceite cesó cuando faltaron las vasijas. Eso quiere decir que tienes que ensancharte en el amor de Dios. Si te atreves a creerle por 5, créele por 10. Y si después recibiste los 10, ahora créele por 20. Si recibiste los 20, créele por 50. Si recibiste los 50, créele por 1000. Si recibiste por 1000, créele por 10,000. Porque Dios no tiene límites. Nosotros somos las personas que dudamos de su amor. Dios nos dio lo mejor que tenía, lo más grande que tenía. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo siento que el Espíritu Santo está haciendo caer su llovizna para regar la semilla de fe que puso en tu corazón. Tu fe se está ensanchando, tu fe está creciendo. Tu fe, antes tenía fe para llamar al pastor que venga a orar por tu bebé. Ahora tiene fe para decirle a la enfermedad que está en tu bebé: en el nombre de Jesucristo, suelta a mi hijo. Antes tenía fe simplemente para que ojalá Dios le abriera un trabajito pequeño a tu esposo y te dieron una bicicletita. Ahora tiene fe para decir: Señor, venga lo mejor para él, para mí. Se abran las grandes puertas, los mejores lugares para él, porque yo soy hijo de Jehová. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mía es la plata, mío es el oro. A mí me sobra lo que a ti te falta. Así que si Dios te está dando ahora, no tengas miedo, porque Dios te abrió la puerta de la cosecha. Estás viviendo un tiempo de cosecha. No te asustes con eso.
eso. No te olvides que en el pasado sembraste con lágrimas, sembraste con dolor, sembraste con esfuerzo, pero hoy día llegó el tiempo de tu felicidad, llegó el tiempo de tu gratitud, llegó el tiempo de tu alegría, llegó el tiempo en que estás diciendo: gracias, Padre. En el tiempo pasado pude ser fiel en la escasez. ¿Por qué no voy a ser fiel en la abundancia? Porque tú has abierto puertas para mí. Bendito sea su nombre. Bendita sea la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Él es fiel. Ahora, tenemos que comenzar por el lugar en donde Dios quiere que comencemos para ser grandes. Y número uno, no te preocupes, son básicamente 3 puntos, pero número uno, Dios quiere que seamos grandes en primer lugar en su presencia. O sea, el tema de la grandeza es que es raro, porque mientras el Señor dice: el que se exalta va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser exaltado. Es al revés como nosotros creemos. O sea, mientras yo me humillo, Dios me promueve. Pero si yo me promuevo, o sea, el Señor dice: mira, haz tu parte, humíllate y yo te promuevo. Pero si tú haces mi parte, yo voy a tener que hacer la tuya. Si tú te promueves, yo te voy a tener que humillar. Entonces dejemos que Dios haga su parte y que nosotros hagamos la nuestra. Sométete bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo, cuando ves que vas a estar preparado para eso. Dios quiere que seamos grandes en primer lugar delante de Él. En este tiempo muchos caen en la trampa de ser grandes delante de los hombres, primeramente, con un gran nombre, con un gran ministerio, famosos, conocidos por los hombres, pero aun cuando usted no lo crea, casi desconocidos delante de Dios. Es en la intimidad con Dios donde tú lo conoces y Él te conoce a ti. Por eso no voy a dejar de insistir: provéete de tu lugar secreto, provéete de tu lugar de encuentro con Dios. Ubica en tu casa un lugar que será tu lugar secreto, donde tendrás tus amores con el Espíritu Santo, donde irás cada vez y procura tener ojalá el mismo lugar y la misma hora, porque ahí Él estará adelantado mucho antes esperándote. Ahí van a ser tus mayores encuentros con Dios. Ahí vas a estar ahí diciéndole: Padre, cualquiera sea la circunstancia, Dios, te amo con todo mi corazón. Ahí tendrás tus amores, ahí tendrás las instrucciones. Ahí el alfarero encontrará la vasija para darle la forma. Es ahí donde saldrás con tu rostro que resplandece. Es ahí donde serás conocido por Él, y es ahí donde tú lo conocerás a Él. No tienes que salir corriendo haciendo prodigios, señales y milagros primero, porque el Señor dirá de aquellos: sí, en tu nombre. Ellos dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, pues hay algo, yo nunca los conocí. Yo tengo que ir como hijo, tengo que ir como oveja. Y fíjense, cuando uno es oveja, cuando uno tiene la característica de la oveja o del cordero, ahí viene la paloma. ¿Acaso Juan el Bautista nos dijo: he aquí el Cordero de Dios? Y en la próxima viene el Espíritu Santo como una paloma y se posa sobre él. Y la próxima el Padre dice: el Padre habla por él. El Padre habla por el que tiene la característica del Cordero y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. El Cordero no tiene otros corderos que lo defiendan. El Cordero tiene a uno solo que lo defiende, y es su Padre. El Cordero o su pastor en este caso. Tenemos que tener la característica de la oveja. El que se humilla será exaltado. Por eso, grandes primero delante de Dios. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Dice: en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí con Él lo podemos conocer. Ahí con Él podemos derramar nuestras lágrimas. Ahí con Él podemos confesarle todos nuestros pecados sin que Él las junte y después te las enrostre pasados 5 o 6 años. Jamás hará eso.
No lo hará ni pasado medio minuto después que tú le confieses. Él sí te cuida, Él te ama, Él sana tus heridas, pero habla a tu corazón también y te anima, pero también te corrige. Conocerlo a Él y siendo conocidos por Él, siendo conocidos por Él. Hazte un conocido por Dios, hazte un conocido por Dios, porque llega un momento, escúcheme, voy a decir algo. Hay momentos en que Dios permite ciertas circunstancias. Yo hoy día estoy conociendo a Dios de otra manera. Hay momentos en que Dios permite ciertas circunstancias, temporadas, en que Dios no permite que tú, que puedes promover, no promuevas. Y dice, no te voy a permitir ver que promuevas a nadie, porque si tú lo haces ahora, ella no está preparada. Dios permite que tu pastor no se fije en ti, simplemente porque Él te está preparando en lo secreto. Pero llega un momento en que Dios saca los velos y dice, en esta casa se va, en cualquier parte del mundo donde Dios sobre, se va a hacer lo que yo digo, y marco los tiempos, porque este que estaba de reserva tiene que jugar ahora y está preparado. Hablaba con un querido hermano en la mañana y vi otra faceta de Dios. Fue revelación para mí. Las revelaciones te vienen en un minuto y te cambian todo. Me dice, yo estaba en un lugar pagano. Yo estaba en un lugar pagano mientras estaban sacando a la imagen, y la gente empezaba a sacar los pañuelos para saludar la imagen el día en que él conoció a Cristo. Nadie le habló de la tierra, escuchó una voz en su espíritu. Y fue tal, puede creer tú, nadie de la tierra le habló. Estaba en un lugar pagano, estaba a punto de sacar el pañuelo, y ahí escucha una voz que él no supo explicarla ni entenderla al comienzo, pero le pasó algo. Sus emociones quedaron fuera, solamente quedó la voz y la sensación de que había entendido algo. Y le dijo a su esposa, vámonos de acá. Se fueron y jamás volvieron. Fue el inicio para él de la seguidilla que Dios le hizo, hasta que él toma conciencia que era el Dios todopoderoso que andaba hace mucho tiempo golpeando a su puerta, debido a que su esposa con otros hermanos estaban dándole en oración por él, y llegó su hora. El Dios que ha trazado planes desde la eternidad pasada, a Él se le antoja marcar los días y los tiempos y decirte, llegó la hora, te saco el velo, te toca jugar, es tu momento, y tú no tienes otra alternativa que obedecer, porque más grande es el Dios todopoderoso que cualquier tiniebla. Lo que Él quiso ha hecho, y si Dios se lo dice, simplemente Él lo hará. Bendito sea su nombre. Podía hablar mucho sobre la comunión íntima con el Señor. Hemos sido llamados a la comunión íntima con su Espíritu Santo, el lugar en donde Dios nos quiere en primer lugar. Hermana, hermano, te quiere en Él. A lo mejor tú no puedes doblar tus rodillas porque te duelen por la edad que tienes, pero puedes sentada ahí en tu asiento hablar con Él. Tú estás sintiendo síntomas en tu cuerpo. Hablo para alguna mujer que está triste, para alguna mujer que está sufriendo. Estás teniendo síntomas en tu cuerpo, pero quiero decirte que el altar que tienes en tu corazón es más grande que el bullicio que tienes de tus síntomas. Adora a Dios, porque para eso fuiste creada. Adora y espera en Dios, porque a Dios no le cuesta nada venir a irrumpir en tu enfermedad y sacarte de la muerte a vida. A Dios no le cuesta nada sacar a uno que está en la cárcel y llevarlo al palacio de Faraón, como lo sucedió con José. A Dios no le cuesta nada que una mujer se abra camino, toque el borde de su manto, y el flujo que tenía por 12 años se paró, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Para el que cree, todo le es posible. Para Dios no hay nada imposible. Dale un aplauso fuerte al Señor. A ver si va rápidamente conmigo a Marcos capítulo 10, verso 42. Marcos 10, 42. ¿Sabe cómo se hace uno grande delante de Dios? Primero delante de Él.
Pero en segundo lugar, ¿cómo nos hacemos grandes delante de Dios para traer gloria a Dios? Y es sirviendo en nombre de Dios a las personas con las indicaciones, por supuesto, que Dios nos ha dado. Marcos capítulo 10, verso 42 dice: y oyéndole, pero Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los que suponen ser gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los magnates de ellas ejercen despóticamente su autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no es así, sino que quien quiera llegar a ser grande, diga grande, entre vosotros, ¿qué cosa? Será vuestro servidor. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, vuelva atrás por favor, será, cierto, entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sabe, hermanos? En el reino de Dios, el reino de Dios, hermanos, es un reino de servicio. Es un reino de servicio. ¿Sabe qué? Si un marino facultado que es experto en las aguas ve a su compañero caer al mar y no tira un salvavidas, es responsable ante la ley. Si un doctor facultado para sanar gente ve una persona que se accidenta y no hace nada, él puede ser llevado a juicio por causa de que tenía la habilidad y no lo hizo. La Biblia dice: no te tardes en hacer el bien cuando tengas poder para hacerlo. Nosotros hemos sido habilitados por el Dios del cielo para bendecir a la gente. Nosotros hemos sido bendecidos para bendecir. Los dones que tú tienes no son para ti, no son para que salgas en la primera portada o en la portada, perdón, de ningún diario. Los dones que Dios te ha dado son para servir a otros. Él te ha facultado. Todos nosotros tenemos distintos dones. No tenemos los mismos dones. ¿Sabe para qué? Para que nos necesitemos. Dios pedirá cuenta de tus dones. No puedes ser como el que se le dio un talento y lo escondió, y luego vino su señor a pedir cuenta y dijo: Señor, yo sabías, y tenía un concepto errado de su Dios, que era un hombre que cosecha donde no siembras, y yo escondí el talento porque te tuve miedo. Dice que el Señor dijo: siervo malo y negligente, porque debías de haber puesto ese talento por último a los banqueros para que diese utilidad. Dios espera que con lo que tú tienes, llámese dones, llámese talento, llámese llamado, usted lo desarrolle. Dios espera productividad de aquello que a usted Dios le ha dado. Usted no ha sido asignado para toda la gente. No se desanime por aquellos que no, como dicen los jóvenes, no lo pescan. No se desanime. No se desanime por aquellos que no le toman atención a usted. No se desanimen por aquellos que lo desprecian. Usted no ha sido asignado para toda la gente. Usted ha sido asignado para cierto tipo de gente que va a recibir con gusto lo que usted tiene. Y le voy a decir más: si usted no hace eso, es probable que esa persona no reciba de otro lo que Dios solamente le dio a usted para compartirlo. Y puede ser en cualquier parte. Usted puede estar ubicado en cualquier parte. No se desestime. Ahí estaba un general sirio, famoso, manejaba poder, manejaba influencia, manejaba gente, manejaba riquezas. General sirio, todo el mundo hacía pleitesías en su ambiente cuando él pasaba. General sirio llamado Naamán. Pero tenía un problema. Ese problema lo tenía oculto, era leproso. Pero ¿sabe qué? Escuche, pero ese hombre, siendo leproso, tiene una bendición en su casa. Una criada hebrea trabajando en su misma casa. Un día Dios permitió que a esa criada la tomaran esclava y la trajeran ahí. A lo mejor esa criada se lloró todo el camino. ¿Por qué me pasa a mí, Señor? Seguramente Dios diciendo: silencio, mijita, silencio, si usted no sabe la próxima movida que yo tengo con usted. Y esta mujer dice: pero Señor, que venga alguien, una palabra profética me llegue. Y de repente escucha a su señora hablando con la señora, que querían ir no sé qué parte a hacerse un machitún. Y ya, señora, pero usted no ha escuchado que en Israel hay profeta. Y le habla a él.
Y él agarra papa y va donde el profeta, y usted sabe la historia. Finalmente Naamán se salva. Pregunto, ¿a quién Dios usó para sanar? No responde tan rápido. ¿A quién Dios usó para sanar a Naamán? ¿A Eliseo? No, Eliseo no. Eliseo, ¿se acuerda que él ni le da nada? O sea, no salió ni siquiera a orarle. Naamán se enojó mucho por eso. Dijo, no, ya vámonos a la casa. ¿Qué se cree? Yo pensé que él iba a salir, me iba a poner las manos en la cabeza, ¿cierto? Iba a ser medio evangélico y me iba a poner las manos en la cabeza y me manda a meterme unos ríos picantes. Picante en el griego es, porque él dice, no hay mejores ríos en mi tierra. Y ahí yo no sé si será, dice que un criado otra vez, parece que eran los criados, ponga atención si dice así, que ahora recién me estoy despertando en esa parte, le dijeron, Señor, pero si el profeta te ha dicho eso, véelo por favor ahí en Reyes. Si el profeta te ha dicho eso, ¿por qué no lo haces? Mire a quién Dios está usando, a gente que ni siquiera nosotros tenemos idea que Dios está llevando sus planes a través de ellos. Escuche, no tienen títulos, no salen en la tele, no tienen renombre, no tienen fama, pero sí son grandes delante de Dios. Dale un aplauso al Señor. Y termino con esto. Arrégleme el sonido, por favor. Termino con esto. Le voy a decir una cosa. Todos los grandes llegaron a ser tales por el camino de las pequeñas cosas. Todos los grandes llegaron a ser grandes por el camino de las pequeñas cosas. Pensemos una vez más en David. Él se condujo por los mismos principios de grandeza por los que caminó nuestro amado Señor Jesucristo. Le voy a explicar un principio que va a funcionar siempre. Usted crecerá, se casará, tendrá hijos, tendrá nietos, se morirá. Vendrán sus hijos, se casarán, crecerán, se casarán, tendrán hijos, tendrán nietos, se morirán. Y si el Señor tarda en venir, así sucederá. Y los principios no van a cambiar. Las leyes espirituales no van a cambiar. El principio es este. Primero lo natural, luego lo espiritual. Diga conmigo, primero lo natural, luego lo espiritual. Primero soy fiel en mi casa, diga, y luego en la iglesia. Dice el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? El principio es esto, fiel en lo natural, diga conmigo, luego en lo espiritual. El principio es este, puestos en lo poco, fieles en lo poco, diga, para ser fieles en lo mucho. Puestos en lo poco, para después ser puestos en lo mucho. Para ser puestos en lo mucho tenemos que ser fieles en el reinado de lo poco. ¿Y sabe qué? Lo poco son las cosas naturales. Diga conmigo, lo poco son las cosas naturales, las cosas cotidianas de la vida. Lo mucho son el poder de Dios, la gracia de Dios. Fijémonos en David. Él cumplió un proceso natural para luego reinar. Él era pastor de ovejas, él llegó a ser rey de Israel. Él aprendió en lo privado lo que luego logró y mostró en público. Abra en Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel 17. Wow. Primera, a ver, y ahora ya estoy llegando. Primera de Samuel 17, discúlpenme. Primera de Samuel 17, 20 y 22. Ponlo en la pantalla, por favor. Dice: y madrugó David a la mañana siguiente, y dejando el rebaño al cuidado de un pastor, cargó y partió tal como Isaí le había mandado. Isaí era su papá. Y llegó al atrincheramiento, en momento en que el ejército estaba saliendo al frente y dando el grito de batalla. E Israel y los filisteos se habían colocado en orden de batalla, ejército contra ejército. Y David llegó ahí. Y dice, y David, ¿qué hizo? Dejó su carga junto al guardián del bagaje
y corrió al frente de batalla y entró a saludar a sus hermanos. Póngame atención. David fue fiel en las cosas naturales, cuidando las ovejas de su padre, donde no había nadie que lo viera. Compuso el Salmo 23. El Señor es mi pastor, no necesito nada más. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Tiene que haberlo compuesto en un momento en que le pilló la noche, metió a las ovejas en algún lugar, se metió dentro de una cueva para abrigarse del frío y de repente escuchó el aullido de los lobos. Él se asustó y seguramente dijo: pensar que yo cuido las ovejas de mi papá, pero ¿quién me cuida a mí? Y ahí se inspiró. Seguramente dijo: Jehová, tú eres mi pastor. Y había una oveja que era escritora y a lo mejor escribió el salmo mientras él lo recitaba. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares en montañas altas, no, borra esa parte. Lugares de delicados pastos, y ahí la oveja metida en el computador. No, mire, no sé cómo quedó registrado, pero lo que es claro, a lo mejor él mismo lo escribió, porque ahí andaba con su morralcito y ahí sacó la libretita. No sé con qué lápiz lo habrá hecho, pero no me pregunte eso, pero lo hizo. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David dice que él fue llamado por su papá un día y le dijo: tus hermanos están en la guerra. Y vaya por favor ahí al verso 20. Están en la guerra. Y yo quiero que tú hagas algo por mí, le dice el papá. Vaya a dejarle unos pancitos a sus hermanos. Él no tenía idea de lo que estaba pasando allá, que el grandotón estaba vociferando, ¿cierto? ¿Qué me dices? Claro, el grandotón es Goliat. Estaba vociferando 40 días, desafiando a Israel, todo Israel temblando. La guerra de palabras ya había comenzado. Los estudiosos dicen que Israel había perdido la guerra por la guerra de palabras. Es como España con Chile. España perdió cuando Chile cantó la canción nacional. Eso era así. Dicen hoy, de verdad, los comentaristas dicen que fue así. ¿Por qué? Pero es que impresionante. Si sabes que la pantalla de la tele hacía así para adelante, así. Ahí fue el primer gol de Chile. Los españoles no tienen canciones, no son patrióticos, eso, no aman su país. El gigante estaba por 40 días dando palabras. Están todos con miedo, le habían comprado, porque él así es bravucón. Y llega David. Pero cuando va, su papá le dice: te pido un favor, ve. Y dice que David hizo eso. Él era cuidador de ovejas. Él no es como alguno de nuestros hijos, que uno le pide un encargo y después se da cuenta y dejaron botado el encargo. Y uno dice: ¿qué pasó con eso? Pero papá, ¿pero cómo si me mandaste para allá? Oye, un momento, si te mandé para allá era cuando se desocuparas de esto. Y ahí uno se da cuenta que no son nada tan fieles en las cosas naturales. Este David, él no se vuelve loco. Ya me manda mi papá. ¿Y qué hace con las ovejas? ¿Se imagina usted un discípulo encargado de una célula que te llame de Puerto Montt? Pastor, ¿qué? ¿Con quién hablo? Con fulano de tal. ¿Y dónde está? Estoy en Puerto Montt. ¿Qué? ¿Y para qué me llama? Es que quería decirle que parece que hoy día en la célula yo estoy a cargo. ¿Qué? Sucede. David no era así. Sucede, dijo un jugador sucede. David de mañana dejó las ovejas al cuidado de su guarda. Y cuando llega allá, ahí estaba el gigante, todo el mundo con mucho miedo. Era un momento expectante, era para volverse loco. Miren lo que dice el verso 22. Miren lo que dice el verso 22, por favor. Ahí, el 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y ahí se entera de todo lo demás y manda un recado a Saúl y le dice: dígale a Saúl que yo voy a matar a ese gigante. Y van a decirle a Saúl, daba miedo, el rey de Israel tenía miedo. Y dice: ¿quién es ese joven? Dice: venga a hablar conmigo, a ver. Y viene David, ¿no? A ver, dice: ¿y usted qué pasa? Usted dice que quiere ir a pelear con el gigante. ¿Se la puede? Sí, señor, me la puedo. Dice: ¿por qué usted cree que se la puede? Bueno, dice: yo soy cuidador de las ovejas de mi papá. Mi papá se llama Isaí. Y esos cobardes, mis hermanos, que están todos temblando, son mis hermanos, esos que están allá.
Los hermanos seguramente dicen, claro, es que tú no escuchaste 40 días cómo nos insultaba a este. Dice, pero ¿sabes que yo creo que yo puedo darle a ese? Y tiene muchas razones. Puedo darle a ese porque cuando venía un oso, cuando venía un león, agarraba una de las ovejas de mi papá, sea oso, sea león, yo lo perseguía, agarraba sus calas y le arrebataba a la oveja. Además, por si usted no sabe, audiencia, yo soy amigo de los descendientes de los benjamitas. Diga, benjamitas. ¿Qué hacían los benjamitas? Aunque usted no lo crea, vea Jueces 20:16. Jueces 20:16. ¿Qué hacían los benjamitas? Jueces 20:16. Dice, perdón, ¿no es Jueces? ¿Jueces? Sí, yo estoy buscando Josué, por eso que no lo encuentro. Jueces, Guillermito 20:16. Mire, dice, toda esa gente, incluyendo los 700 hombres escogidos, arriba, eran de Benjamín, verso 15, y los hijos de Benjamín que salieron en la ciudad, sumaban ese día 27,000. Y ahora lea el 16. Toda esa gente, incluyendo los 700 hombres escogidos, eran, ¿qué cosa? Zurdos. Pero mire, cada uno podía tirar piedras con la honda a un cabello sin errar el tiro. Escúcheme, hasta era fiel, él supo escoger sus amistades. No le estoy quitando méritos a lo sobrenatural, pero te voy a decir que Dios se toma el tiempo para prepararte y luego a través de ti usarte, y todos los méritos son del Señor. David era tan fiel en las cosas naturales que sabía que Goliat tenía 4 hermanos más, y dice que él tomó ¿cuántas piedras del arroyo? Diga, ¿cuántas? Él estaba seguro que se la daba a Goliat. Las otras 4 era por si sus hermanos se metían. Diga conmigo, fiel en las cosas naturales. Me quedó un punto que quiero dejarlo para la próxima ministración, pero escúcheme. Cuando resucita Jesús, mire su Biblia, no rompe la roca como Superman, ni rompe estas fajas que estaban como enyesadas cubriendo su cuerpo. Sale por ahí, deja el capullo y el sudario, la sábana, la encuentran los discípulos doblada en la cabecera. ¿Qué? Pero que Jesús no estaba nervioso ahí cuando resucita. No estaba nervioso. ¿Qué? Pero que parece que como que tuviera el control de todo. Sí. Ese que tuvo el control de vencer la muerte, salir del capullo por la cabeza. Por eso es que Juan creyó. Oye, pero si no se puede salir a no ser que haya resucitado, esto no está cortado. Salió por ahí y estaba el sudario dobladito, dice el texto. Por eso que creyó. No se olviden que el rumor era que lo habían tomado y lo habían escondido para hacer creer. ¿Por qué Juan creyó? Por el capullo. Dice que lo envolvían en un capullo de yeso, que hasta un hombre se podía sentar arriba y no se rompía. Entonces, ¿cómo salió Jesús de ahí? Resucitó, igual como se apareció cuando la puerta estaba cerrada y se apareció a los discípulos. Se traspasó, se salió por ahí, pero se salió. Él creyó. Jesús dejó la sábana. ¿Por qué digo esto? Diga conmigo, hay que ser grande en las cosas naturales. Consejos. Si usted es esposo de su casa, quiere ser grande delante de su mujer, arregle la gotera que la tiene hace como 2 meses en su casa. Cambie el vidrio, cambie el colchón que tiene un resorte que se sale y que usted se lo pone para el lado de su mujer. ¿Quiere ser fiel en las cosas naturales?
cuando llegue su sueldo, aparte una platita para su esposa. Dígale: mi amor, eso es suyo. No que ande haciendo recortes de la plata que usted le da para la comida. Cambie esa costumbre machista de tomar el sueldo y que ella todos los días le pida la plata para comprar las cosas para el almuerzo. Imagínese esa figura, todos los días su esposa tirando la mano y usted, el rey, sacando la plata del bolsillo. Todos los días, 31 días en el mes. No haga nunca eso. Entréguele el que corresponde para que ellos lo administren en el mes. Esa es tu platita para ti, para tus medias, para tus sostenes, para tus calzones. Es tu platita para que lleve y salga a tomarte un café al 8.90 con tus amigas. Eso es para ti. ¿Quiere usted ser un siervo de Dios, joven? Sea siervo en su dormitorio. Que no parezca jaula de león. Sea fiel con su papá, con su mamá. Hónrelos, téngalos en alta estima. Con cosas concretas. Fuiste a trabajar, saliste de la universidad, tienes tu primer sueldo. A los primeros que tienes que honrar es a tus viejitos. Llévalos a comer, hazle un regalo especial. Fiel en las cosas naturales. Tiene un autito del año 2000 y estamos a 2014, 14 años de antigüedad. No importa, límpielo. Y mientras lo limpia, encube el nuevo. Mientras lo limpia, adelántese, diga: esto es por los 5 años a futuro. Voy a tener uno del 2005. Vaya creciendo, sea fiel en las cosas naturales. Por eso que usted llega a esta casa y usted va a ver las paredes limpias. Usted va a entrar en el baño y los baños resultan. Usted se va a mirar al espejo y los espejos están lindos, bien limpiados. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si somos fieles en lo poco, en lo mucho vamos a ser puestos. Si somos fieles en lo poco de este edificio, tendremos una casa nueva. Bendito, póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Lift your